Bienvenido, mis amados hermanos, aquí a su sección Hablemos en su canal de En Nombre del Rey. Hoy tenemos un tema bastante complejo, complicado de tratar, ya que es un tema triste, bastante polémico incluso, que se ha escuchado últimamente en redes sociales, y es precisamente sobre nuestro hermano Steve Lawson. Es un predicador, muy popular incluso, pero hoy no vamos a hablar del porqué del hecho, del porqué de las cosas, sino vamos a tratar ciertos puntos para que precisamente podamos tener un panorama mejor y un poco más comprensible de lo que es Steve Lawson y de lo que está pasando y del por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Así que quédate hasta el final, recuerda darle like, recuerda compartir y recuerda siempre ponle ahí un amén para que nos ayude el algoritmo a recomendar este contenido a más personas. Bueno, primero que nada debemos saber quién es Steve Lawson. Steve Lawson es precisamente un predicador de la rama calvinista muy popular, ya que está en conjunto o estaba en conjunta relación con el pastor popular, de igual manera de doctrina o sana doctrina, como comúnmente les dicen muchos, John MacArthur. John MacArthur pues es un predicador expositivo muy famoso a nivel no solamente Estados Unidos, sino a nivel internacional. Ahora, Steve Lawson pertenecía precisamente a su congreso, a su séquito, y de la siguiente manera describen a Steve Lawson, que era presidente de One Passion Ministries, un ministerio diseñado para traer reforma bíblica a la iglesia de hoy. También era profesor de predicación en los programas de maestría y doctorado de Master's Seminary, es precisamente el seminario de John MacArthur. Y también Steve Lawson era presidente de One Passion Ministries y ministros designados a la profesión de los maestros y doctorado de Master's Seminary en el Valle de California. Entonces, Steve Lawson era alguien que se rodeaba con pura gente pues realmente choncha, en cuestión doctrinalmente hablando, y precisamente él también se dedicaba a este tipo de funciones. Incluso yo creo que lo llegué a ver dos, tres veces en la conferencia de expositores y me gustó lo que decía. Incluso ya desde ahí se abarcaba una polémica grande de él, porque una vez dijo un comentario un poco crudo y decía que el 5% de John MacArthur valía casi todo lo que vale ¿cómo se llama? Pues la comunidad cristiana. Entonces muchos hermanos pues saltaron y dijeron, oye, qué estás diciendo, Steve? Pero pues esas son una de las pocas veces que salió a reducir algo malo de él. Ahora, ¿qué predicaba Steve? Bueno, él era de la rama calvinista o lo que hoy comúnmente se le llama el calvinismo reformado. Les voy a poner un video de unos breves minutos, véanlo completo para que precisamente sepan un poco más del calvinismo. Lo ponemos en 3, 2, 1. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Oscar y hoy voy a hablaros del calvinismo. ¿Qué fue el calvinismo? Bien, como digo, el calvinismo fue un sistema doctrinal basado en las enseñanzas de Juan Calvino, que nació en 1509 y murió en 1564. Juan Calvino, pues, fue un teólogo muy influyente en la Reforma protestante. De hecho, una de las principales nociones, una de las principales doctrinas, es el énfasis que hacen los calvinistas en la autoridad de Dios. Solo existe Dios. Casi la Iglesia no debería existir, pues solo reconocen la autoridad de Dios. Todo empezó, pues, un tiempo antes con la Reforma de Lutero, y como bien sabéis, Lutero fue excomulgado. Es entonces cuando Juan Calvino empieza a notar en sus propias carnes también cierta persecución y decide refugiarse en Ginebra. Es aquí donde, junto con otros pensadores y reformadores, empiezan a poner en marcha el calvinismo, sin llamarlo así, pero empiezan su reforma que con el tiempo se irá apartando un poquito de lo que proponía Lutero. Es decir, el calvinismo coge entidad propia. Como digo, el calvinismo sobre todo se expandió por el norte de Europa y sobre todo por Estados Unidos. Vayamos a ver cuáles son las características principales del calvinismo. La primera sería, de hecho, el calvinismo basa sus creencias en Cristo y cree que todos los designios vienen de Dios, es decir, todo gira alrededor de Dios. Segundo gran característica es que los calvinistas no conciben el sacerdocio como un sacramento, es decir, no creen que sea necesaria la figura del sacerdote, pues ellos creen que la religión y las creencias deben estar dentro de cada uno. Tercera gran característica sería la creencia absoluta en Dios y en su soberanía. Como os digo, para ellos la figura central es Dios. El hombre, por lo tanto, depende de Dios, simplemente. Y su salvación no está sujeta a buenas o malas obras que haga en este mundo, sino que se basa en la fe de cada hombre, en la gracia de Dios. Y para terminar, las creencias calvinistas se basan en los 5 puntos del calvinismo, que ahora veremos. Veamos, pues, cuáles son estos 5 puntos. El primero, depravación total. Dice que los humanos son seres depravados y que el pecado se ha expandido en sus personalidades, en sus pensamientos, en sus emociones y en su voluntad. Es decir, que es el pecado el que se ha apropiado del hombre, no es el hombre que peque, sino que el mismo pecado se apropia del hombre. El segundo sería la elección incondicional. Viene a decir que Dios escogió ya antes de la creación del mundo a los que quiso atraer hacia su conocimiento y así, por lo tanto, eligió
a los que salvaría, a los que no serían condenados ya antes de crear el mundo. 3. Expiación limitada. Quiere decir que la muerte de Jesús, como obra expiatoria, estuvo solo dirigida a esos elegidos. ¿De acuerdo? No que lo hiciera para toda la humanidad, sino que solo se dirigía a los que habían sido elegidos, a los que ya tenían conocimiento de Dios. El cuarto sería la gracia irresistible. Viene a decir que la llamada del Espíritu Santo en voz de un predicador hará que los pecadores acudan a la llamada del Padre. El Padre entendido como Dios. Es decir, que cuando un pecador oiga en voz de un predicador la verdad, se sentirá una irresistible necesidad de escuchar y de conocer al Dios Padre. Y para terminar, la perseverancia de los santos. Quiere decir que los santos estarán en las manos de Dios antes de que sean glorificados y llevados al cielo. Así pues, básicamente, estos serían los 5 puntos centrales de la doctrina calvinista. Y ya para terminar, como antes os he hablado que el sacerdocio ellos no lo consideran un sacramento, deciros que ellos solo conciben 2 sacramentos. El primero, el bautismo, mediante el cual todos los humanos son lavados de todos sus pecados. Y el segundo, la cena, mediante el cual el hombre alcanza la redención. Así pues, amigos, hemos visto de forma bastante comprimida y resumida las ideas centrales del calvinismo, que como os dije al principio fue una doctrina que se Bueno, como podemos ver, el calvinismo pues tiene sus vertientes, tiene sus ideas, tiene también pues sus conjugaciones y demás. Nosotros no somos quien para decir si están bien o no, eso solamente la persona y las personas que siguen esto pues sabrán si esto los lleva a Cristo o no. Yo de mi parte pues soy bastante neutral, yo creo que no es algo malo, tienen sus ciertas ideas buenas, ciertas ideas pues que no van tal cual a lo que yo creo, pero de igual manera no es algo que debamos preocuparnos o que deba influenciar precisamente para hacer un juicio o decir que esta rama pues lo llevó a cometer los actos que cometió. Ahora bien, precisamente debemos saber que pues incluso esta rama es precisamente lo que según comúnmente se le dice, muy ortodoxa o muy fiel a las escrituras. Entonces, pues ahí vemos que muchas veces podemos quitar la visión aunque pertenezcamos a un buen ministerio. Así que tengamos cuidado, mis amados hermanos. Bueno, entonces muchos estarán preguntando, pero ¿qué hizo el hermano Steve para que saquemos un video de hablemos de él? Bueno, precisamente aconteció lo siguiente. Esto viene de la fuente Protestante Digital, precisamente en internet, o de igual manera, pues hay muchas fuentes de esta noticia, pero esta es una de las que encontré un poquito más acertadas o que no le metiera tanta de su cosecha. Vamos a ver lo siguiente, los ponemos aquí en la pantalla y de igual manera dice. La comunidad de la Iglesia Bíblica Trinity de Dallas anunció el pasado 20 de septiembre que su pastor principal, Steve J. Lawson, había sido despedido de todas las responsabilidades ministeriales después de confesar haber tenido una relación inapropiada con una mujer. La comunidad se ha reunido con Steve y continuará acompañándolo y orando por él con el objetivo final de su arrepentimiento personal, dijo la iglesia en un comunicado. El Señor está construyendo la iglesia bíblica Trinity de Dallas mucho antes de que Steve se convirtiera en nuestro predicador principal y continuará construyendo esta iglesia mucho después de que Steve o cualquier otro hombre. El ministerio One Passion, liderado por Lawson, que promovía su ministerio de predicación y enseñanza y escritura, ha informado asimismo que todos sus eventos y estudios bíblicos y próximas conferencias han sido cancelados. En un comunicado, la junta directiva de One Passion Ministers confirmó que Lawson confesó la relación y añadió que el pecado lo había descalificado del ministerio y no renunció a todos sus deberes y que renunció, perdón, a todos sus deberes. Steve ha comenzado y lamenta el daño que ha causado a su familia, a la iglesia y a la reputación de One Passion Ministers y sobre todo a Jesucristo, expresa el comunicado. Asimismo, Lawson reconoció como miembro de la Junta College en California, también era profesor de predicación y decano del doctorado en Instituto de Estudios Ministeriales L. Master Seminary y maestro del Instituto de Predicación Expositiva. Desde el TMS se envió una carta a los alumnos explicando que Lawson ya no forma parte del cuerpo docente del seminario y se ha descalificado permanentemente para el ministerio. Tanto TMS como Grace Community Church ha eliminado todos los contenidos relacionados con Steve Lawson de sus respectivas páginas. El pastor Phil Johnson, cercano a Lawson y que forma parte del liderazgo de Grace Community Church, dio más detalles de su cuenta de ex, aunque Lawson informó a los ancianos de su iglesia, Trinity Biblical Church de Dallas, sobre su relación inapropiada. Lo hizo solo después de que el padre de la joven confrontara a Steve y amenazara con exponerlo. Esta no fue una confesión noble de pecado, agregó Johnson. Johnson también expresó su opinión de calificar la relación de inapropiada es demasiado ambiguo,
como si alguien simplemente lo hubiera sorprendido tomados de la mano. Esta fue una relación de 5 años con fuertes connotaciones románticas. Ambas partes insisten en que no hubo fornicación literal, pero sí un vínculo mutuo, era adúltero en espíritu, sino de hecho.